Iglesia Cristiana Vino Nuevo y la pastora Laura Méndez presentan su programa Fe que Mueve Montañas. Iniciamos. Muchas gracias por escuchar y ver nuestros estudios. Te invitamos a nuestra Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Estamos ubicados en 201 Corpus Christi, aquí en Laredo, Texas. Tenemos los servicios todos los domingos a las 2:30 de la tarde, servicio familiar, y los martes, servicio de oración a las 6:30 de la tarde. Si necesitas oración, más información o enviar una ofrenda, puedes llamar al 956-598-9618. Recordándoles que este estudio está saliendo en vivo por Estéreo Unción 93.7 y disponible en nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Deseando de todo nuestro corazón que estas palabras sean de bendición para tu vida. Gloria a Dios, bendiciones. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes donde se encuentran por ahí, ¿verdad? Ya sea en su casa, en su cocina, en la calle, o escuchando en el carro, ¿verdad? Donde quiera que usted se encuentre, pues bendiciones en este hermoso día que el Señor nos ha hecho. Y pues más que nada, ¿verdad? Aquí con este solecito, ¿verdad? Que está un poco candente, está muy caliente. Todos digo que en todo lugar se está quemando, ¿verdad? Aquí con este calor. Pero lo hermoso de eso es que nosotros tenemos vida y salud y tenemos la confianza, ¿verdad? Que aunque todas las cosas estén como estén, estamos en las manos de Dios. Gloria al Señor. Y qué bueno que usted puede estar ahí con su familia, con sus hijos, alrededor de ellos. Y qué bueno que usted puede ir a una iglesia a orar y adorar al Señor y a servirle con todo su corazón. Qué bueno. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Para que nuestra vida espiritual no se apague. Ir a la iglesia, servir en una iglesia, estar plantados en una iglesia, bajo ¿verdad? En un pastorado, ¿verdad? Para que eso hable bien de nosotros, nuestra vida espiritual. Gloria al Señor. Y estamos, ¿verdad? Como le digo, seguimos adelante, ¿verdad? Con el tema del poder creativo de Dios en este día. Gloria al Señor. Y yo quisiera, ante todas las cosas, ¿verdad? Irme un poquito, por decirlo así, ¿verdad? Adelante. Y quiero empezar a leer la palabra del Señor en el libro de los Proverbios, el capítulo 18. Ya que estamos hablando, ¿verdad? Del poder creativo de Dios, estuvimos diciendo, ¿verdad? También que el poder creativo de Dios para que Él pudiese crear una tierra nueva, ¿verdad? Una tierra hermosa. Lo dice en el libro de Génesis que al principio, ¿verdad? Cuando Dios creó los cielos, la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Dice, y las tinieblas se movían sobre la faz de las aguas, ¿verdad? De la tierra. Estaba todo las tinieblas de la tierra y estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Pero dice la palabra, se nos enseña claramente que ese Dios todopoderoso habló la palabra sobre la tierra para que la tierra fuese reconstruida una vez más y se convirtiese en un paraíso. Pero para que eso sucediera, Dios tuvo que confesar la palabra primeramente y ver que la palabra que él había confesado era buena. Entonces estuvimos aprendiendo, ¿verdad? De que la única manera y la única forma de que nuestra vida espiritual o nuestra vida física o nuestra vida mental sea restaurada completamente tiene que ser por la palabra de Dios en nuestras vidas. Por la misma palabra que nosotros confesamos y traemos de nuestra boca está edificando nuestra vida espiritual. Cada palabra que nosotros hablamos de nuestra boca es cada palabra que es como un bloque o como un ladrillo que se va edificando la fortaleza espiritual, nuestra casa espiritual fortalecida dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque vimos que la palabra dice en el capítulo 1 de Génesis, dice, y dijo Dios, esta palabra que dice, y dijo Dios, se repite 10 veces en el primer capítulo. Y dijo Dios, hágase la luz. ¿Por qué? Porque la tierra estaba en tinieblas. Y la única manera que la tierra tuviese luz es que Dios hablase la palabra de luz sobre la tierra. Y formó las lumbreras, formó las plantas. Si él no hubiera dicho esa palabra de su boca, como lo menciona la Biblia, dice, y dijo Dios, esas cosas no hubieran sido hechas. Pero también tenemos que entender que sí, nosotros hemos sido hechos a su imagen y a su semejanza, como lo dice aquí la palabra del Señor en la Biblia. Dice en el capítulo 1:26 del libro de Génesis, dice, entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Está hablando con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están haciendo una junta para saber de qué manera van a hacer al hombre que para que Dios pudiese terminar, ¿verdad? Culminar
todo lo que él había hecho en esta tierra para que ese hombre, ¿verdad?, reinase sobre todo lo que Dios había hecho. Estaba en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablando de ese hombre. Dice, entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos, dice, a nuestra imagen. Fíjese bien cómo dice, para que sean como nosotros. Dice, ellos reinarán sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes y los animales pequeños que corren por el suelo. Entonces, si Dios tuvo que hablar esa palabra de poder para que las cosas cambiasen de la situación en que se encontraban, entonces si nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza, nosotros también tenemos que hablar esa palabra de poder sobre nuestras vidas, esa palabra de que va a romper todo yugo, que esa palabra que va a quitar todo en la situación contraria que el hombre se puede encontrar una vez ya siendo cristiano. Porque de que nosotros vinimos al cristianismo tuvimos que hablar la palabra, que confesar por nuestra boca la salvación para que se hiciese real en nuestras vidas. Esa fue la manera que la salvación se hizo real. Cuando nosotros confesamos la palabra de salvación, confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, si no lo hubiéramos hecho, esa salvación jamás hubiese sido real en nuestras vidas. Jamás hubiéramos sentido ese gozo de la salvación en nuestras vidas. Pero fue que confesamos la palabra del Señor que se hizo eso real en nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender que cada palabra que sale de nuestra boca es la que está edificando nuestra vida. Usted no puede hablar palabra de destrucción y usted no puede decir, ay, me siento tan débil. ¿Por qué me siento espiritualmente así? Señor, ¿por qué te alejaste de mí? Porque esa palabra que usted está hablando es la palabra contraria a lo que Dios dice acerca de usted. El Señor te dijo claramente que Él nunca te iba a dejar y nunca te iba a desamparar. Entonces, tú no puedes estar confesando algo que no es la verdad de la palabra del Señor sobre tu vida. En lugar de confesar a las circunstancias adversas y decirle, Dios está conmigo, Dios me va a ayudar a derrotar circunstancias adversas, Dios nunca me ha dejado. Yo hablo en el nombre de Jesús, que se deshaga toda satánica que trate de venir en contra mía en el nombre de Jesús, porque ninguna arma forjada contra mí prosperará, y condeno toda lengua que se levante contra mí en juicio. O en lugar de confesar esa palabra, si tú te empiezas a confesar la destrucción, la derrota, eso es lo que te va a suceder y lo que va a venir a ti, porque estás confesando algo que es una mentira y que es del diablo. Pero el cristiano tiene que entender que Dios ha prometido que nunca lo dejará y nunca lo desamparará. Y en la circunstancia adversa mucho menos, porque dice que nos separará del amor de Cristo. ¿Qué es lo que nos va a separar del amor de ese Dios todopoderoso que nos ama tanto? Dice que nos separar del amor de Cristo. Si Él nos ama entrañablemente, ¿qué es lo que nos va a separar de Él? ¿De tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? Nada nos puede separar de Dios. Dios está con nosotros, y más aún ahí en la circunstancia adversa, ahí en la tribulación, ahí en la circunstancia adversa que viene contra ti, persecución, ahí está Dios contigo. Entonces tienes que confesar esa palabra y derrotar la situación adversa, hablarle como dice la palabra del Señor. Dice que si creyeres lo que digas, si creyeres lo que dices, lo que digas te será hecho. Dice el Señor Jesucristo, porque te digo que si tú dijeres a este monte, esa montaña, quítate y échate a la mar, dice, y si tú crees en tu corazón, dice, lo que digas te será hecho. Entonces tú tienes que hablar de la situación adversa, a la situación contraria, que se quite en el nombre de Jesús, que se desaparezca, y tú le ordenas que se vaya a la mar, y dice, se va a mover ese monte, porque el Señor mismo lo dijo, tienes que decir. Dice, si tú crees lo que dices, lo que digas te será hecho. Entonces, bajo esa confesión es la que el hombre cristiano o el hombre espiritual edifica su vida. Conforme a las palabras que esta persona hable en la situación adversa, es la que le va a traer la victoria, el triunfo sobre aquella cosa contraria. Si tú le crees a Dios y confiesas la palabra del Señor, como el salmista, vuelvo y repito, que dijo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Él estaba rodeado por el enemigo, pero él no estaba viendo que estaba rodeado por el enemigo. Él estaba viendo que Dios estaba con él y que Dios le iba a dar la victoria a él sobre esa circunstancia que él estaba atravesando aún adversa. El Salmo 27 lo dice, que David decía eso. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón.
un ejército acampaba contra él. Era de para que él estuviera llorando, temiendo y reclamándole a Dios por qué estaba en esa situación. Pero dice, mi corazón no va a temer. ¿Por qué? Porque yo sé bien quién está conmigo. Porque el Todopoderoso está conmigo. Y Él me ha dicho que yo soy más que vencedor. Y que Él me va a dar la victoria en cualquier situación adversa. Por eso la palabra dice, diga al débil, fuerte soy. Porque Jehová no conoce al hombre débil. Jehová conoce al hombre fuerte, al hombre poderoso, porque está hecho a su imagen y a su semejanza como Él. Por eso nos llama hijos, porque a otros hemos decidido creerle a Él. Por eso ahora somos sus hijos, porque le creemos a Él y no creemos al enemigo. Dios no tiene hijos débiles. Por eso Él lo dice, que somos fuertes en Cristo y en el poder de su fuerza. Por eso dice, diga el débil, fuerte soy, porque somos fuertes en Cristo y en el poder de su fuerza. Si usted habla esa palabra, si usted le habla a la situación contraria, esa situación contraria va a desaparecer. Quiero leer ahí el libro de Proverbios, en el capítulo 18, versículo, voy a empezar a leer. Dice, voy a leer en el 18:20, dice, las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. Dice, la lengua puede traer vida o muerte. Dice, los que hablan mucho cosecharán la consecuencia. Fíjese bien, eso es algo, dice, en otras versiones como en la versión esta que es la versión de arcoíris, también me encanta lo que dice. Voy a leerlo aquí. Dice la palabra del Señor. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Quiere decir que de lo que tú hables, lo que tú traigas a la realidad en tu vida, eso es lo que vas a vivir. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. Si tú vas a hablar derrota, te vas a saciar de derrota. Si tú vas a hablar victoria, te vas a saciar de victoria. Si tú vas a hablar de la palabra del Señor, te vas a saciar de la palabra del Señor de tal manera que quedes satisfecho. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Dice, y el que la ama comerá de sus frutos. Si tú empiezas a confesar la palabra del Señor sobre tu vida, la palabra de poder, esa palabra te va a dar bendición, te va a dar la victoria, te va a traer a ti lo que tú estás buscando. Dice ahí en Proverbios 6:2. A mí me encanta el libro de los Proverbios, porque el libro de los Proverbios trae mucha sabiduría. Y no estamos hablando, ¿verdad?, de la sabiduría que habla en los dones espirituales. Estamos hablando de la sabiduría que Dios te puede dar, la que dijo Santiago. Si alguno es falto de sabiduría, pídasela a Dios. Y aquí en el Proverbios 6:2 dice la palabra del Señor, dice, te has enlazado con las palabras de tu boca, dice, y has quedado preso con los dichos de tus labios. Entonces usted tiene que entender que si usted quiere edificar una vida espiritual fuerte, una vida espiritual poderosa, una vida espiritual de triunfo o una vida espiritual de victoria, usted tiene que enseñarse a hablar como Dios habló, como Dios habla, como la palabra del Señor nos dice que Él habló desde un principio, que le habló a esa tierra que estaba desordenada vacía, que le habló a esa tierra que estaba en tinieblas, que fuese la luz para que la luz se hiciese. Y si nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, en esa revelación que el Señor nos ha dado ahora de que somos hijos de Dios, porque lo dice ahí en el libro de San Juan, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. A los judíos vino, pero los judíos no le recibieron, los judíos lo crucificaron, lo mataron. Dice, pero a los que le recibieron, que somos nosotros, que no somos judíos, que somos los gentiles, dice, a eso les dio potestad. Tenemos el poder de ser los hijos de Dios, de ser hechos a la imagen y semejanza del Todopoderoso, de aquel que habló las palabras para que sean reales sobre la tierra y sobre el hombre que Él había formado. Usted no sabe la satisfacción que Dios sintió cuando Él hizo a ese hombre. Dice que lo amó tanto, era la culminación de todo lo que Él había creado. Ese hombre era su obra hermosa que Él había hecho, y ahora ese hombre no solamente era una hechura de sus manos, ahora el espíritu de poder vivía dentro de ese hombre y a cual Él amaba con todo su corazón. Dios amó tanto al hombre que en el momento que el hombre y la mujer cayeron de la gracia de Dios,
Dios habló palabras de profecía para volver a traer a ese hombre que se había perdido, volverlo a traer una vez más a él. Porque hubiera sido fácil decir al Dios Todopoderoso, bueno, pues este hombre ya no sirvió, déjame hacer otro. No, él quiso una vez más ese hombre que él había hecho con sus manos, que le había dado de su espíritu, que lo había hecho a su imagen y semejanza, a ese hombre traerlo una vez más y profetizó las palabras que irían una vez más a rescatarlo. Lo dio todo por ese hombre, dio a su propio hijo por restaurarlo, por traerlo una vez más con él. Dio el hijo, dio al Espíritu Santo para nosotros, para que tú y yo fuésemos restaurados. Se ha dado tanto por nosotros que nosotros estamos más oyendo la negatividad, las mentiras de Satanás, que a lo que realmente Dios está haciendo en la vida del hombre. Se ha dado mucho por nosotros. Se ha dado al Hijo único, el Dios Todopoderoso, a Jesús, aquel cual su nombre es sobre todo nombre, para que fuese nuestro Salvador, nuestro poder, nuestra victoria. Ese mismo Jesús que nos dijo que Él nos da poder y autoridad para venir contra toda fuerza del enemigo y que nada nos dañase. Ese mismo Jesús, el Dios Todopoderoso, el que estaba sentado en el cielo del Padre Todopoderoso, que ahora está ahí, Él vino a esta tierra para que nosotros pudiésemos volver a nuestro Dios, a Jehová Dios Todopoderoso. Tenemos que entender cuán importantes somos nosotros para Dios. Estaba yo comentando, le decía la semana pasada, ¿verdad? A esta hermana que decía que estaba temerosa por lo del COVID y que no sabía qué hacer, que estaba casi deprimida por lo del monkeypox y todo eso, de la enfermedad que está atacando a los homosexuales, a las lesbianas. Y nosotros tenemos que entender que la palabra del Señor se cumple. Lo dice claramente en el libro de Isaías, en el capítulo 24, que la tierra está siendo, ¿cómo dice? Dañada por el pecado que hay. Por el pecado que hay en el hombre, ¿verdad? El hombre hace oídos sordos a Dios, no quiere escuchar a Dios y luego todavía quieren seguir bajo la mano de Dios. Es imposible. Ahora, la tierra sufre precisamente por el pecado que hay. Pero nosotros no estamos en el pecado. Pero nuestro Dios no es el Dios de este mundo. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso, en el que nosotros confiamos. Y todas esas circunstancias adversas, bueno, pues van a hacerse remitidas solamente a aquellas personas, repercutidas solamente a aquellas personas que no son de Dios. Porque nosotros tenemos la protección de Dios. Y si nosotros seguimos orando y creyéndole a Dios y parándonos firmes, esa palabra se va a hacer real en nuestras vidas mientras nosotros la hablemos. Pero si usted confiesa la negatividad, si usted confiesa depresión, opresión, estrés, eso mismo usted va a ser edificado. Su atmósfera alrededor de usted va a ser eso mismo. Por eso dice, aquí lo leímos, ¿verdad? En el libro de los Proverbios. Dice el Señor claramente, ¿verdad? Que ahí dice, en el 21 dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán la consecuencia. Quiere decir, usted va a cosechar la consecuencia de lo que usted hable, de lo que usted crea. ¿Usted le va a creer a Dios o le va a creer al diablo? Yo prefiero creerle a Dios y que Dios me dé la victoria con cualquier circunstancia adversa. Lo creemos, lo vivimos. Por eso el Señor nos dijo claramente, diga el débil, fuerte soy. Porque nosotros preferimos creer a Él. ¿Qué es creer? Es fe. Si usted le cree a Dios es porque usted tiene fe en lo que Dios le dijo. Usted está creyendo a Dios, que Dios le dijo que usted era fuerte, que usted tenía poder y autoridad, que si usted confesaba lo que usted dijera le iba a suceder. Cuando usted dijera ese monte quítate y eches a la mar, le iba a hacer. Entonces usted le está creyendo a Dios. Entonces usted está creyendo una vida de justicia, una vida de un cristiano que realmente le cree a Dios. Porque la palabra se dice claramente, el justo
por su fe vivirá. Que quiere decir lo mismo, el justo por creerle a Dios va a vivir. Que quiere decir lo mismo, el cristiano que le cree a Dios va a tener una vida abundante. Eso es precisamente lo que dice la palabra del Señor, y nos lo dice varias veces en la palabra del Señor. El justo por su fe vivirá. Y yo puedo decir de la misma manera, el cristiano que le cree a Dios va a vivir una vida en abundancia, una vida en victoria. Y eso es tener fe. ¿Por qué? Porque eso es fe. Fe es la certeza de lo que se espera. ¿Cómo vas a esperar tú, verdad, que aquella palabra se haga real en tu vida si tú no la hablas, si tú no la confiesas? ¿Cómo se va a hacer la palabra real en ti si no la hablas, si no la confiesas, como el Señor la habló desde un principio sobre la tierra que estaba desordenada y vacía? Si tu vida está desordenada y vacía, si tú piensas que ya espiritualmente estás decaído, entonces empieza a hacer las obras para que tu espíritu se anime. Empieza a ir a tu iglesia, a servirle a Dios, empieza a orar, empieza a cantar, a alabarle al Señor con todo tu corazón. Empieza a leer la Biblia, empieza a memorizar toda la escritura, los salmos tan hermosos que tiene la palabra del Señor. Empieza a memorizar esos salmos que te dan vida y que te dan vida en abundancia, para que tu vida espiritual empiece una vez más a ser edificada. Empieza a ir a la iglesia, a servir al Señor como cuando le servías, cuando empezaste a confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, cuando tenías el gozo de tu salvación, que tenías tantas ganas de ir a la iglesia, a adorar al Señor, a levantar tus manos, a decirle que era tu Dios, que era tu todo, que era tu vida, que estabas enamorado de Él. Empieza una vez más a lo mismo. Por eso dice la palabra del Señor que tiene una cosa contra nosotros, que hemos dejado nuestro primer amor. Dios no se ha ido. Dios nunca se ha separado de nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros y estará viviendo todo el tiempo ahí dentro de nosotros. Pero dice que nosotros hemos dejado nuestro primer amor, que nosotros hemos dejado de confesar la palabra del Señor, que nosotros hemos dejado de hablar el evangelio, que nosotros hemos dejado de orar, que nosotros hemos dejado de ir a la iglesia, que nosotros hemos dejado de servirle. Eso es algo que nosotros tenemos que ver. Hemos sido engañados por el enemigo. El enemigo nos ha engañado para separarnos de esas cosas que nos dan vida, de creerle a la palabra del Señor, que realmente somos más que vencedores porque somos sus hijos, porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Yo no creo en un Dios derrotado, yo creo en un Dios poderoso, en un Dios que habló su palabra y que la plasmó en este libro para que tú y yo fuésemos edificados y trajéramos victoria y triunfo sobre nuestras vidas. Ahora, ¿qué más puede el cristiano pedir? Solamente que vivir en la palabra del Señor. ¿Cuántas veces no le hemos dicho, Señor, dime qué quieres que haga? Dime qué hago para que una vez más vuelvas a restaurarme espiritualmente. Ya sabes lo que tienes que hacer. Aquí está la palabra, Señor. Solamente hazlo. No esperes que venga esperando y te esté ahí moviendo y diciéndote, no, eso no. Es la palabra del Señor se obedece y la palabra del Señor se hace real cuando se obedece, se confiesa y se pone por obra. Usted necesita una vida espiritual restaurada. Usted tiene que entender que tiene que empezar a confesar esa palabra en su vida y a ponerla por obra, a hablarla, y cada vez que esa palabra se esté cumpliendo en su vida, usted siga confesando y siga creyendo. Allí en su lecho de enfermedad, dígale al Señor, gracias Señor Jesucristo, porque yo fui sanada por tus llagas. Yo te creo a ti y desecho toda mentira de Satanás. Y la palabra del Señor dice claramente que yo no moriré, sino que viviré para anunciar las maravillas de Jehová. Eso es exactamente lo que yo empecé a hablar cuando el autor a mí me dijo que yo ya me iba a morir, que yo solamente tenía 2 meses de vida, pero a mí el Espíritu Santo dentro de mí, porque yo ya había oído esa palabra de poder y me reveló y me dijo que yo era sana por las llagas de Jesucristo. Y cuando me preguntaron que si yo estaba enferma, yo dije claramente, yo soy sana por las llagas de Jesucristo. Y empecé a hablar esa palabra de poder. El Señor, tú enviaste tu palabra sobre mi vida, tú enviaste a tu Hijo Santo, y por esas palabras que el Señor lo dice en tu palabra, que dice Isaías, que Él herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados, que el castigo de mi paz fue sobre Jesús, y por sus llagas, Señor, yo fui sanada, yo soy sanada, y yo no moriré, sino que viviré para mostrar las maravillas de Jehová, y empezar a confesar día a día, noche y tras noche, hasta que esa palabra se hizo real en mí. Yo no me morí, yo ni me pienso morir, ni nada, porque he estado confesando día a día lo que el Señor dice en su palabra, no las mentiras de Satanás, no la enfermedad, sino
la sanidad que el Señor habla en su palabra. Yo quiero edificar mi vida con la palabra del Señor, hacerla real en mí, porque es la única manera que tú y yo vamos a tener triunfo y victoria en esta vida, ante las circunstancias adversas, aun ante las cosas contrarias. Miren, hermano, yo quiero leerla ahí en Isaías, ¿verdad? Porque yo digo, ¿verdad? Que es necesario que usted y yo entendamos esto. La palabra del Señor se cumple en el mundo, se cumple porque el mundo, ¿verdad?, le cree al diablo. De la misma manera que el mundo le cree al diablo es porque está así como está. Por eso la tierra está como está, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que ahí en Isaías 24, esta palabra tiene que cumplirse en el mundo. Pero nuestro Dios no es el Dios de este mundo. Nuestro Dios es un Dios, el Dios de todo el universo entero, en el que nosotros hemos creído, el Dios todopoderoso. Y dice la palabra, Señor, fíjese bien lo que dice aquí. Dice, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y transforma su faz y hace esparcir a sus moradores. Y luego dice, y sucederá así como al pueblo también, al sacerdote como al siervo, o sea, a toda la gente, ¿verdad? Que cometa pecado, a toda la gente que desobedezca a Dios, a toda la gente que no venga al Señor Jesucristo, a toda la gente que esté practicando el homosexualismo, el lesbianismo, que a los abortos, que el pecado, que estén robando, que estén maldiciendo. Toda la gente que esté maldiciendo, ¿verdad? Que por su boca estén saliendo las maldiciones. Toda esa gente que no ha querido cambiar su confesión y su vida, entonces esa gente va a alcanzar de todo esto. Dice, he aquí Jehová vacía la tierra y la desnuda. Dice, y la trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. En la otra versión dice, miren, el Señor está a punto de destruir la tierra. Fíjese bien lo que dice en esta versión. Dice, miren, el Señor está a punto de destruir la tierra y convertirla en una inmensa tierra baldía. Dice, Él desbasta la superficie de la tierra y dispersa a los habitantes. Dice, sacerdotes, laicos, sirvientes, amos, criados, señoras, compradores, vendedores, prestamistas, prestatarios, banqueros, deudores. Dice, no se perdonará a nadie. No, el hecho de que tú tengas dinero y que tú estés en pecado, tú estás transgrediendo a Dios. Y estás contado sobre esto. Dice, la tierra será totalmente vaciada y saqueada. El Señor habla, dice, la tierra está de duelo y se seca. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Una sequía horrenda, ¿verdad? Está la tierra, una sequía. Todo está tornándose al revés. Y lo dice, el suelo se consume y se marchita. Dice, hasta los mejores habitantes de la tierra se consumen. La tierra sufre, fíjense bien por qué está pasando todo esto. Dice, la tierra sufre por los pecados de sus habitantes. Dice, porque han torcido las instrucciones de Dios. Sí, Dios es bueno, Dios no va a matar a esto, Dios no quiere... Dios no, naturalmente Dios no lo va a hacer. Es el mismo hombre que se está destruyendo solo. El pecado del hombre está repercutiendo en la tierra. Dice, porque han torcido dice, la tierra sufre por los pecados de los habitantes o los pecados de los hombres, dice, porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado las leyes de Dios y han quebrantado su pacto eterno. Dice, por lo tanto, una maldición consume la tierra, sus habitantes tienen que pagar por el precio de su pecado. Dice, y el fuego lo destruye y solo unos cuantos quedarán con vida. Fíjese bien, eso es lo que va a pasar a los moradores de la tierra, aquellos que no creen en Dios. Es necesario que usted y yo nos paremos firmes a confesar esa palabra de poder, esa palabra que va a dar protección sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, confesar, profetizar sobre ellos, hablar esa palabra, así como Dios lo hizo en esa tierra destruida y llena de oscuridad. Así tenemos que para nosotros también deshacer las obras de Satanás, las situaciones adversas de nuestras vidas. Tenemos que pararnos firmes y creerle a Dios, sabiendo de antemano que Dios es el Dios todopoderoso y que si nosotros somos sus hijos y hemos sido hechos a su imagen y semejanza, tenemos también que hablar y profetizar esa palabra de poder sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos y creerla con todo nuestro corazón, porque tenemos que estar firmes, creyéndole a Dios, viviendo en fe la palabra del Señor, viviendo como dice su palabra, que el justo por su fe vivirá.
y creyéndole a ese Dios todopoderoso. No podemos creerle al enemigo y tener victoria. Así es que si hay derrota en tu vida, deséchala en el nombre de Jesús. Párate firme, empieza a confesar la palabra del Señor de poder sobre tu vida. Empieza a confesarla y vas a ver cómo Dios te va a librar de toda situación adversa y toda situación contraria. ¿Por qué? Porque te vas a poner de acuerdo con Dios y le vas a creer a Dios y vas a edificar una vida espiritual abundante para ti, para tu familia y tus hijos. Créele a Dios. Ya tenemos a Jesucristo con nuestras vidas. Ya tenemos su palabra, ya tenemos nuestra salvación y lo único que tenemos que hacer es seguir caminando en esa salvación, en ese camino de la salvación. Así, confesando la palabra, creyéndole a Él y no confesando derrota en nuestras vidas. Que Dios los bendiga en este día y espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Y hay que levantarse firmes, mi hermano. Usted tiene poder porque usted tiene un Dios poderoso con usted y porque usted está hecho a imagen y semejanza, en semejanza del Dios todopoderoso, del Dios vivo, del Dios que todo lo puede. Somos fuertes, poderosos en Cristo y en el poder de su fuerza. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por escuchar y ver nuestros estudios. Te invitamos a nuestra iglesia cristiana Vino Nuevo. Estamos ubicados en 201 Corpus Christi, aquí en Laredo, Texas. Tenemos los servicios todos los domingos a las 2:30 de la tarde, servicio familiar, y los martes, servicio de oración a las 6:30 de la tarde. Si necesitas oración, más información o enviar una ofrenda, puedes llamar al 956-598-9618. Recordándoles que este estudio está saliendo en vivo por Estéreo Unción 93.7 y disponible en nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Deseando de todo nuestro corazón que estas palabras sean de bendición para tu vida. Iglesia Cristiana Vino Nuevo y la pastora Laura Méndez les invitan a sus servicios martes 6:30 de la tarde, servicio de oración, domingo 2:30 de la tarde, servicio familiar, ubicada en 201 Corpus Christi, esquina con Saunders, Laredo, Texas. Teléfono 956-598-9618 para más información. Iglesia Cristiana Vino Nuevo.